Hermanos, vamos a definir qué es revelación. Revelación es descubrimiento o manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título Hablemos de revelación. Y qué importante para nosotros es la revelación. La Biblia es muy importante para nosotros. Inclusive hay un libro que se llama el libro de las revelaciones. Apocalipsis o libro de las revelaciones, libro que escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando estaba encarcelado. Tuvo el tiempo, Dios se lo dio, tal vez de una forma difícil para el apóstol, pero allí le reveló el Señor los últimos tiempos. Y después la revelación, esa manifestación, conocer lo secreto, lo oculto, lo que para nosotros es misterio, no sabíamos, lo vamos a conocer a través de la revelación. Apocalipsis 1:1 precisamente dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, ¿a quién? Al apóstol Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermanos, todo lo que tenga que ver con revelaciones es obra del Espíritu de Dios. El precioso Espíritu Santo está en medio de toda revelación. Recordemos que hay 9 dones del Espíritu Santo y 3 son de revelación. Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Si la lees en tu casa, dirá la palabra que hay 3 dones: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Revelaciones, dones que Dios da a los hombres para hacer la obra del Señor. Tienen que ver, obviamente, con la revelación. La Biblia para nosotros los creyentes es una fuente de revelación, cosas que era imposible conocer, hermanos, de otra forma la obtenemos a través de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 19 nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. Mira, Pedro se refiere a la Biblia como palabra profética segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué hermosa forma de describir la de Pedro, hermano, que es la Biblia. Qué maravilla. Tenemos que leerla siempre, estar atentos, escudriñarla. Encontraremos a Cristo en cada, hermano, libro de la Biblia. El verso 20 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí, como vamos a hablar hoy de revelación, tienes que tener cuidado con las revelaciones que son distintas a lo que dice la Biblia. Hay por ahí gente, hermano, creyéndole a cosas que nunca se escribieron en la Escritura. Hoy encontramos muchísimas sectas y muchos falsos maestros enseñando cosas que no dice la palabra. Tu tranquilidad está en que no le creas a nadie, no me creas a mí, créele lo que dice la Biblia, porque estarás tranquilo y seguro. Porque nunca la profecía, dice el apóstol, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy, hermanos, el Espíritu Santo es el protagonista de este tema. Hablemos de revelación. Dios protegió a Jesús. Vamos a ver todo, hermanos, un cúmulo de versículos donde encontraremos que Dios siempre utilizó revelación. Es una herramienta poderosa porque es lo sobrenatural de Dios. El Señor, el Todopoderoso, protegió a su Hijo Jesús de Herodes. Recuerda que Herodes quería matarlo por revelación a sus padres. Mateo 2:12 dice, pero siendo avisados por revelación,
en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. En sueños se reveló que no volviesen a Herodes. Estaba listo, hermanos, para matar al Señor Jesús, al niño. Pero el precioso Espíritu Santo reveló a José que debía salir de ese lugar donde estaba Herodes. Dios protegió a Jesús también de Arquelao por revelación a sus padres. Mira, Mateo 2:22 nos cuenta, pero oyendo que Arquelao, hijo de Herodes, ya había muerto Herodes, reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero aquí viene lo fijo, lo seguro. Avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Qué ayuda tan maravillosa. Lo que Dios sabe no lo saben los hombres, hermano. Y todo lo que saben los hombres ya lo sabe Dios. Entonces, por medio de la revelación, el Señor Jesús fue salvado de sus enemigos. Ahora vamos a ver algo bien interesante. Prepárate para esto. Jesús es la revelación para los hombres. ¿Cómo es esto, pastor? Lucas 2, desde el versículo 25, y hoy voy a leerte la versión DHH, o Dios habla hoy, dice así: en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, un hombre de Dios, era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel, él esperaba el desenlace y ya tenía muchos años. El Espíritu Santo estaba con Simeón. Mira cómo el precioso Espíritu de Dios está en todo lo que tenga que ver revelación. Y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, mira, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaban también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba, tenía que ser circuncidado, Simeón lo tomó en brazos. Mira qué bendición. Simeón pudo tener al Mesías, al Rey de los Reyes, pequeñito en sus brazos, y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz. Era lo que él pedía para poder descansar, porque ya he visto la salvación, a Jesucristo, que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbraba las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición a José y a María y dijo a María, escucha, la madre del Señor: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Qué tremendo. Muchos caerían, muchos se levantarían. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Es una profecía, hermanos, que le dio ella a María acerca de su hijo. Le estaba hablando del Salvador de la humanidad. Y el Señor es precisamente eso. Muchos cayeron, muchos se levantaron. Aún hoy. ¿Qué más revelación que saber qué hay en los corazones de los hombres? Eso sí tiene el Señor Jesucristo. Cuando alguien tiene que ver con Él, se descubren corazones dispuestos o corazones rebeldes, corazones heridos y corazones enfermos, corazones que odian y corazones que perdonan. Por eso el Señor es, hermano, piedra de tropiezo. ¿Qué es eso? Y a la pregunta que caían muchos, ¿por qué muchos caerán?
Romanos 9:32 nos dice, ¿por qué? Porque están hablando de la roca. Jesús, uno de sus nombres es la roca. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Todos seguían la roca, pero no la seguían por fe, sino por obras de la ley. Y recuerda que Jesús nos salva a nosotros por gracia. Es un regalo no merecido, no por la ley. Y el que siguió a Jesús, no por fe, pues tropezó. Y vaya si tropezaron varios. El versículo 33 de este Romanos 9 nos dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Mira, por eso la palabra dice que muchos caerían por él y muchos se levantarían. Mira qué hermoso versículo que está en Isaías, pero hoy lo vemos también en Romanos 9:33. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Tú no serás avergonzado por creer en Jesucristo. Hoy hay muchos que siguen tropezando con esta roca, mis hermanos. Jesús sigue revelando los corazones, pues Jesucristo es la luz. Recuerda que el Señor dijo claramente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo encuentras en Juan capítulo 8, versículo 12. El Señor es la luz. Si hay alguien que está en tinieblas, será revelado por la luz qué tipo de corazón es el que está allí. Dios dio revelaciones, por ejemplo, a un hombre como Pablo. Pablo, todo su ministerio fue de revelaciones. Qué hermoso. Vamos a escuchar esto hablando de nuestro tema. Segunda de Corintios 12:1 dice, ciertamente, y habla Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él no se quería gloriar de nada, pero Pablo sí que tuvo, hermanos, revelaciones. Gálatas 1 del 11 al 13 habla del ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¡Qué tremendo! Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Mira, está claro para todo el mundo. A este hombre, ¿quién le enseñó el evangelio? Y todos sabían que era antes de los judíos. Era un sacerdote, hermano. Era un sacerdote de la época. Era fariseo. Entonces la gente se preguntaba, ¿y a este hombre quién le enseñó el evangelio de Jesucristo? Y él les dice claramente, yo, ustedes acuérdense quién era. A mí no me lo reveló un hombre, me lo reveló directamente Jesús. Qué hermoso testimonio, hermano. Qué bueno todavía que nosotros creamos que podemos tener revelación, no de otro evangelio, porque Jesús ya, hermano, entregó el evangelio, sino la revelación en nuestra vida para todo. Tener en cuenta a Jesús para todo. Que el Espíritu de Dios maneje nuestra vida, preguntarle acerca de cualquier cosa y que el Señor revele su voluntad para nosotros. El Evangelio, ten cuidado, ya fue revelado, lo que está en la Biblia, esa es la verdad. No se le puede cambiar nada, ni una tilde, ni una letra, ni una J, absolutamente nada. Luego, si estás escuchando a alguien que está diciendo algo distinto, ese es un falso maestro o es un falso profeta. Ya teniendo eso en claro, mis hermanos, Gálatas 2:2 nos dice, pero subí según una revelación, dice Pablo. Así empezó su ministerio. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles.
Subió, hermanos, inclusive tuvo un periodo de 14 años predicando en otro lugar y después sube por revelación. Así es Dios. No sabemos cuánto tiempo estaremos en un lado y nos iremos para otro. Pero la confianza es que el Espíritu Santo, hermanos, no falla. Pablo hablaba, por ejemplo, con revelación. 1 Corintios 14:6 nos dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Mira, él decía, mi mensaje debe ser con revelación, debe ser con ciencia, debe ser con profecía, algo que va a ocurrir, algo que aproveche, o con doctrina. Y también le enseñaba a hacer lo mismo a sus discípulos y a las iglesias. 1 Corintios 14:26 nos dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Vuelvo y explico que esa revelación no es de otro evangelio, de otra doctrina, ni de otra ciencia, ni de otra filosofía. De nuestra misma palabra enseñada a nosotros, Dios revela cosas para nosotros. El apóstol Pablo nos enseña acerca de algo que es muy importante, y es el aguijón en la carne. Debido a que él tenía tantas revelaciones, Dios puso una especie de freno. 2 Corintios 12:7 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Sobre este versículo hay muchas discusiones y muchas posiciones. Unos dicen que era un demonio enviado por el enemigo y autorizado por Dios, que de verdad le daba cachetadas para que él bajara como los humos. Recuerda que nosotros los hombres somos gobernados por Dios en ese sentido. Cuando alguien tiene algo tan grande, y es que lo que tenía Pablo era demasiado grande, mucha revelación de Dios, pues Dios puso su freno para que él, hermanos, no se enalteciera demasiado. La revelación tiene algo importante: se debe pedir para otros en oración. Escucha esto que es muy importante, Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ora Pablo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él. Hoy voy a darte un consejo. Busca una persona en la que tú confías y dile que ore por ti con este versículo. Entonces diría, por ejemplo, en mi caso: Padre, en el nombre de Jesús te pido por el pastor Jaime, para que él tenga revelación en el conocimiento tuyo. Dale espíritu de sabiduría y dale también la revelación para que te conozca. Ese versículo es muy importante. Si tú crees en Dios y eres un intercesor, ora por otra persona con este versículo. Porque todos necesitamos, hermano, lo que dice Pablo: sabiduría y revelación de Dios para conocerlo a Él. Pablo se movía por revelación del Espíritu de Dios. Hechos 16, del 6 al 10 nos dice, hablando de la visión del varón macedonio: tuvo 3 intentos, escucha esto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Fue el Espíritu de Dios el que prohibió hablar la palabra en Asia? Y aquí muchas personas se enredan y dicen, pero ¿cómo es posible si uno debe ir a cualquier parte a llevar la palabra de Dios? Resulta que no, hermanos. Resulta que Dios es el que nos dice, el Espíritu Santo nos muestra a quién debemos ir y a quién no debemos enseñar. Tal vez el Espíritu Santo ya tiene a otro para ese trabajo. Dios es Dios de orden. Mira, el primer intento. El segundo, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Segundo intento, que el Espíritu Santo les dijo no. Y al tercer intento, mira lo que sucedió.
y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y entonces, al tercer intento, hubo una revelación. Dice el verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esa revelación, lo sobrenatural, aunque no salga de inmediato, viene de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Esa era la decisión. ¿Quién la tomó? El Espíritu Santo. ¿Quién prohibió ir a las otras ciudades? El Espíritu Santo. Hermanos, qué bendición que nosotros tengamos esa comunión con el Espíritu de Dios. Que tú decidas irte para algún lugar y el Espíritu te diga: no te muevas. O que haga algo para que entendamos que no nos debemos ir. No hay nada mejor que poner nuestra seguridad en manos del que lo sabe todo y del que quiere hacer su voluntad y no la nuestra. Tú y yo tal vez querramos hacer cosas, pero cada día debemos entender que es el Espíritu Santo el que maneja la obra. Hermanos, nuestra bendición viene de Dios. El Espíritu Santo nos lo revela todo. ¿Dónde está eso, pastor? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, qué maravilla, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es revelación. El Espíritu Santo nos hará saber todo lo que ha de venir. ¿Y por qué no ocurre entonces eso en mi vida? Porque nos falta la comunión, nos falta la fe y la oración, que no debe ser siempre pedir y pedir y pedir, sino decirle a Dios que muestre su voluntad en mi vida. Es una promesa. Tengamos comunión con el Espíritu Santo. Él es nuestra promesa. Y hace esa promesa Jesús, que Él nos ayudará. Ten cuidado, una vez más te digo, con los falsos profetas, con los falsos maestros, que son como los lobos. Ellos obedecen otro tipo de revelación. Gálatas 1:6 dice que no hay otro evangelio. Aquí escucha el apóstol Pablo exhortando a los gálatas que se desviaron fácilmente. Él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, mira, por eso yo te digo igualmente, ni siquiera me creas a mí, que estoy enseñando hoy por la gracia del Señor. Dice Pablo: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, que es algo sobrenatural, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y es bien interesante, el apóstol Pablo repite, como decía Jesús. Recuerda a Jesús que decía: de cierto te digo. Quiere decir 2 veces cierto. Aquí el apóstol Pablo está diciendo 2 veces lo mismo, está repitiendo. ¿Qué repite el apóstol? Que si alguien te anuncia otro evangelio diferente, entonces sea maldito. Mis hermanos, solamente hay un evangelio, que es el de Cristo. Hoy hemos entendido que el Espíritu Santo nos da revelación de lo que Él quiere con nosotros. Tengamos esa bendición de relación con Él. Si el Señor lo permite, dentro de 8 días nos volveremos a ver para otro mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te guarde y te bendiga.